Mezcla de elementos, son una mezcla de elementos del corrido tradicional con influencias del trap, hip hop. Perdónanos, porque apenas discúlpanos, ahora sí que No, comencemos. ot- claro que sí, otra vez. ¿Qui- Ay, ¿Quieren cortar y volver a pegar? Bueno, buenas noches a todos los asistentes a esta actividad de la Biblioteca de la ANEL Ciudad de México. Seguimos charlando con la ciudad y seguimos charlando con la polis. Esta noche tenemos entre nosotros una gran conversación, no solo porque el tema principal tiene una gran riqueza, como lo es la cultura mexicana, sino porque está sumido en muchas controversias. El corrido ha acompañado la historia de México como una de las formas de hacer música. Nos ha dado identidad y un marco común para conversar. Nos ha dado esas palabras que a tantos de nosotros nos suenan tan cargadas que podríamos llegar a nombrar como significantes y hablar de ellas en un análisis. Por lo menos yo lo he hecho. La música de hoy, los corridos tumbados, son una mezcla de elementos del corrido tradicional con influencias del trap, hip hop y otros géneros urbanos. Nacido en México, pero con todas las influencias de Estados Unidos. Esta intersección de musicalidades que dan los corridos tumbados también ha venido acompañada de muchas críticas, como lo son la apología de la violencia y el narcotráfico, la creación del género a partir de un capitalismo salvaje que narra la supervaloración de las vidas ínfimas de estas personas por no morir en la pobreza económica. Los múltiples intentos de censura al contenido de sus canciones, la popularización de las canciones con fines de mercado que lleva a la pérdida de la autenticidad, así como el impacto que se estima puede llegar a tener en la juventud. Pero sin duda es un producto cultural. Por eso hay que mantener la duda de qué tanto constituye un arreglo que otorga la cultura al malestar creado por ella misma. Para esta travesía nos haremos acompañar de José Manuel Valenzuela Arce, profesor investigador emérito del Colegio de la Frontera Norte, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, del CONACYT, y creador emérito del Sistema Nacional de Creadores de Arte, de la Secretaría de Cultura. Es doctor en Ciencias Sociales, con especialidad en Sociología por el Colegio de México y doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Baja California. Sus obras han sido de gran importancia para la comprensión de los procesos socioculturales que definen a la frontera México-Estados Unidos y a los movimientos juveniles en América Latina y Estados Unidos. Además, ha recibido una suma considerable de galardones que este día, para acotar el tiempo, no desarrollaré, pero agrego algunos de los libros que pueden ser relevantes para la conversación. Las morras tumbadas no necesitan un cabrón para sentirse amadas, de Net Ediciones. Vidas amortajadas, poderes, sicarios, violencias y resistencias sociales, del CONACYT y la UAS. Todo lo santo es profano, mística popular transfronteriza, Jesús Malverde, Santa Muerte, Niño Fidencio y Juan Soldado, del COLEF y la UAS. Y el último que nos trae esta conversación, Corridos Tumbados. Bélicos ya somos, bélicos morimos, de la Universidad de Guadalajara y Net Ediciones. Además, esta noche nos acompañan para conversar los estimados miembros bajo condición de la ANEL Ciudad de México por la política de juventud y de la Comisión de la Biblioteca, Ishtar Rincón y Raúl Sabaj Mancilla. Espero que esta sea una conversación fructífera y bueno, esperamos mucho de esto. Por favor, doctor José Manuel, ¿puede comenzar usted? eh, sí, con mucho gusto. Bueno, mi agradecimiento a esta invitación eh, para esta conversación que seguramente será muy interesante. Bueno, de entrada, plantear que efectivamente estamos hablando de una temática que se inscribe en una larga tradición
marcante de la cultura popular mexicana. La escena de los corridos tumbados, a diferencia de lo que algunos y algunas piensan, no emerge como rayo sobre cielo sereno, sino que está inscrito en una larga tradición, digamos que podríamos ubicar a lo largo del siglo XVII algunos ejemplos que tenían que ver con la tradición, la apropiación del romance español, de de la copla, y bueno, y parte de lo que tenía que ver con las influencias de la tona flamenca y el cante andaluz, de los cuales derivaría el corrido que conocemos hoy en México. Y el corrido entonces básicamente tiene que ver con el dispositivo narrativo al cual recurrió el pueblo mexicano para contar cantando sus historias. Hay que recordar que estamos hablando de una población abrumadoramente iletrada, una población que no sabía leer y escribir, pero que aprendió a contar cantando sus historias, sus sueños, su desiderata, su ego, sus tragedias, sus inconformidades. De tal suerte que el corrido expresa la historia social del pueblo mexicano. Las luchas quedan registradas en los corridos, los grandes eventos que marcaron el interés, temblores, catástrofes, algunos eventos individuales como homicidios que generaban un gran interés, también quedaron registrados en los corridos. Entonces podemos decir que ya el corrido en este formato de cuartetos octasilábicos tiene una fuerte presencia a partir de la segunda mitad del siglo XIX y va a empezar a contar la historia de la intervención estadounidense en nuestro país, la guerra contra los franceses, lo que sería la resistencia social del pueblo mexicano contra el racismo en Estados Unidos a través de estas figuras de lo que Hobsbawm define como los bandidos sociales, que yo prefiero llamarle los héroes populares, al estilo de Joaquín Murrieta, El Fego Vaca, Tiburcio Vázquez, Gregorio Cortés, Juan Nepomuceno, Cheno Cortina, eh, y también figuras del lado mexicano como sería el Rayo de Sinaloa, Heraclio Bernal, figuras, digamos, de impronta campesina en cuyos caballos montan los imaginarios del pueblo mexicano y en esos, digamos, recorridos otorgan ribetes de dignidad a una población vejada, a una población oprimida, a una población excluida por el racismo y por el clasismo prevalecientes. De tal manera que ya en la revolución el corrido tiene una enorme presencia y después de las batallas, en los vivacs, la gente se reunía para contar lo que había ocurrido durante las batallas, para contar los eventos, para festinar o para también lamentar las pérdidas que habían sufrido. Entonces, esta gran explosión narrativa del corrido, de alguna manera se expresa en la propia composición. El corrido inicia, esta suerte de juglares, inicia con un llamado, el que es la persona que llega con el permiso de ustedes, pongan atención, señores, voy a contar, señores, voy a contar, etcétera. Después la temática y después cuentan una historia que va a ser una historia de interés colectivo. Usualmente tiene una conseja, una apotegma y una despedida. En este caso lo que tenemos es que el corrido cabalgó contando esa historia social, incorporando las migraciones, incorporando también las luchas obreras, las huelgas que quedan registradas en los corridos, las luchas campesinas, los movimientos estudiantiles. Entonces, la historia social está contada a través de los corridos. Y en este caso, me parece muy importante destacar que ya cuando en los años, en 1919, cuando el senador de Minnesota, Andrew Volstead, propone la enmienda 18 a la Constitución de Estados Unidos, con la cual se legaliza la producción, consumo y trasiego de licor, con una serie de estampas de violencia, también de dolor, de muerte, aparecen los corridos tequileros que también van a contar esas historias transfronterizas que se dan en estos marcos. El narcotráfico como el corrido siguen sus propias historias y ya en los años 70 el tema del narcotráfico es muy importante. De tal manera que los Tigres del Norte van a ser, digamos, tal vez los principales
protagonistas de una serie de cantos corridísticos a través de los cuales se cuentan esas historias que atemorizan, que llaman la atención, que convocan la curiosidad de una población que quiere entender eso que mucha gente veía como una suerte de mundo raro a la José Alfredo Jiménez. Quién sabe quiénes serán, quién sabe en qué andarán, pero entonces hay una serie de interpretaciones que los corridos van a empezar a reproducir, y en ese sentido lo que vamos a tener es lo que sería una serie de cantos donde el corrido tiene una función metafórica para denunciar una realidad que estamos viviendo, una realidad de complicidades entre el poder político y los propios entramados del narcomundo, de tal manera que los Tigres del Norte van a cantar en Pacas de Aquilo: los pinos me dan su sombra, mi rancho Pacas de Aquilo, para evidenciar la complicidad del poder presidencial. En el corrido del circo, van a contar cómo Carlos y Raúl regentean el circo del narcotráfico, y van a también denunciar el asesinato del periodista Héctor Félix Miranda en el corrido del Gato Félix. Ahí es cuando empiezan las primeras prohibiciones en lo que fue el disco de los corridos prohibidos de los Tigres del Norte. No era la preocupación de la contaminación de las mentes de las personas, sino básicamente la denuncia de la complicidad institucional con los distintos aspectos del llamado crimen organizado. El corrido y la violencia siguen avanzando en nuestro país, de tal manera que en los años 90 surgen los corridos perrones, que tendrían ya como principales exponentes a los Tucanes de Tijuana, con una narrativa cada vez más explícita, más directa, y ahí ya aparecen nombres directos de los principales narcotraficantes del país. No son inventados por los corridos, ellos simplemente recrean estampas de la vida cotidiana conocida por millones de mexicanos. Y entonces esto, digamos, se amplifican ahí las prohibiciones. La primera en 1987, siendo gobernador Francisco Labastida Ochoa en Sinaloa, y las tentaciones autoritarias vinculadas con esta tentación prohibicionista se vuelven visibles. Posteriormente, con la supuesta guerra contra el crimen, eh, contra el crimen organizado de Felipe Calderón, lo que vamos a tener es que el país crece en cerca del 200% los homicidios. El país se baña de sangre. Y en este baño de sangre lo que vemos es una fuerte complicidad que va a quedar muy claramente evidenciado con el secretario de Seguridad, con Genaro García Luna, y sus complicidades con los grupos del narcotráfico más importantes del país. En este caso, entonces, lo que tenemos es que el corrido aparece con la misma condición explícita, directa, safia, ruda, soez, sin edulcoraciones. El corrido se recrea estampas que estamos viviendo en el norte mexicano y en otras partes del país, la violencia con sus entramados de, ahora sí, de el retorno del suplicio. A diferencia de lo que creía Michel Foucault después de Vigilar y Castigar, la microfísica del poder, sus estudios sobre las cárceles y sobre la locura, el suplicio no desaparece y no se recluye el disciplinamiento de los cuerpos a los ámbitos privados, sino que empezamos a ver cerros de cuerpos en las calles, cuerpos colgantes, cabezas rodantes, esos cuerpos descuartizados, desollados, algunos de ellos también disueltos en ácido o empozolados en sentido literal, cuerpos descuartizados sobre tinas con la cabeza hasta arriba. Todas estas, digamos, escenas dantescas que empezamos a observar están vinculados de manera muy clara con una expresión que surge en los corridos, conocidos como corridos enfermos, ondeados o alterados, que básicamente tienen esa condición y que van a ser explícitos, como explícito es Sanguinarios del M1, que es el corrido himno del movimiento alterado, que tiene como principales exponentes al Commander, a los Bucanas, a los Buchones de Culiacán, a los Primos. El corrido lo dice muy claro: con cuernos de chivo y bazuca en la nuca, cortando cabezas a quien se atraviesa, somos sanguinarios, locos, bien ondeados, nos gusta matar. Para los levantones somos los mejores, siempre en caravana toda mi plebada, bien empecherados, armados y listos para ejecutar. Entonces, este baño de sangre, cuando el narco sale del closet y la violencia se vuelve explícita a plena luz del día, entonces todo esto finalmente va a ser recreado a través de los propios corridos, y así llegamos a 2019,
donde inicia el movimiento de la escena tumbada, donde básicamente en el noroeste del país, a partir de algunos jovencitos de clase media baja, Natanael Cano, Luis R. Conríquez, Peso Pluma, que tiene un nivel, digamos, más clase media, surge una nueva expresión que fusiona los ritmos fundamentales de los corridos, que sería principalmente el conjunto norteño, surgido a finales del siglo XIX con el acordeón que trajeron los alemanes que trabajaban en el tren y que rápidamente fue apropiado por la población mexicana que trabajaba en el ferrocarril, en el tendido de vías, y surgieron acordeonistas importantes como Flaco Jiménez, Sigo Melquiades, y de ahí surge una tradición que junto con del corrido, el acordeón, el tololoche y la redoba, va a aparecer lo que conocemos como conjunto norteño y tendrá su expresión clara, nítida, con los Alegres de Terán, formado en 1948. Por otro lado, desde 1830 llegaban los barcos a Mazatlán, que era básicamente un puerto de trasiego de productos. Por eso todavía el centro histórico de Mazatlán son grandes galerones, que era para almacenar productos. Y en los barcos venían las orquestas de viento, de las cuales surgieron lo que conocemos como la banda sinaloense, y que en este caso lo que vamos a ver con el movimiento tumbado es que fusiona la tradición de la banda y del conjunto, ambas que tienen como principales componentes musicales el vals, la polka y el chotis, con lo cual digamos que la impronta musical norteña es esta música europea, pero también lo fusionan con la tradición del rap y el trap. Estas formas expresivas surgidas en los barrios afros neoyorquinos, en los barrios jamaicanos y latinos de Nueva York en el 72, donde se va contando la historia cotidiana que vive la gente. Después con el trap, que ya surge en la era del Internet, ya no se requiere tanto de una industria, de una casa productora, sino que ya son más el uso de las redes sociales. Y esto es lo que va a aprovechar el movimiento tumbado. La incorporación de estas músicas del regional mexicano montadas sobre estas escenas de las redes sociales y los nuevos dispositivos tecnológicos con una propuesta reconocible que fusiona la guitarra de 12 cuerdas, el acordeón, lo que tendría que ver con obviamente las percusiones, pero también la tuba, también la trompeta, etcétera, etcétera. Y entonces en muy poco tiempo este movimiento adquiere enorme visibilidad. Y yo creo que parte de esto está vinculado no solo con lo que es la configuración de una apuesta reconocible, sino que viene la pandemia. Y en un marco donde millones de jóvenes están encerrados en sus casas, estas narrativas que cantan al refocile, al party, la fiesta, la vida a toda velocidad, las drogas, el alcohol, esta propuesta patriarcal, machista de el disfrute de las mujeres trofeo, toda una dimensión que se vuelve muy seductora ante los ojos de millones de jóvenes y en muy poco tiempo este movimiento adquiere una enorme visibilidad. No solo rompen, digamos, lo que serían llegan a los primeros lugares en Billboard, Spotify, YouTube, Instagram, TikTok. Peso Pluma simplemente rompe récord Guinness en YouTube con 8.500 millones de visitas. Entonces, toda esta propuesta que enmarca los corridos tumbados se va a configurar a partir de varios ejes temáticos. En primer lugar, obviamente está el tema de las drogas, que no es el único. El tema de las drogas y el tema del trasiego, pero fundamentalmente el disfrute del alcohol, las drogas, la fiesta. Un segundo eje temático importante es que yo no había visto en otros movimientos juveniles es la incorporación de la religiosidad yoruba y aspectos de la santería a través de la figura del Eguá y los collares. El Eguá es el definidor de los caminos, quien define los caminos, los senderos, que lo incorpora también dentro del movimiento tumbado. Está obviamente esta gran propuesta machista, el tema de la mujer trofeo, la mujer disponible, como parte importante de esas narrativas que ya venían de la tradición del narcocorrido. Y aquí hago dos definiciones. Narcocorrido me refiero simplemente a la incorporación de la temática del narcotráfico en los corridos.
muchos de ellos no necesariamente son apologías del narcotráfico. Muchos narran escenas, narran estampas conocidas, reconocibles. Muchos de ellos cuestionan los efectos de haber participado en esos entramados con la ausencia, el dolor, la muerte, la cárcel, la pérdida de los seres queridos. Y otros festinan, digamos, el poder adquirido a través de la incorporación en el narcotráfico. El segundo es el tema de la narcocultura, que no es solo la tejana, el cinto piteado, las botas. Por narcocultura, si partimos de una perspectiva simbólica de cultura y la definimos como el conjunto de procesos y dispositivos que participan en la construcción de sentidos y significados de mundo y de vida, la narcocultura tendría que ver con la incorporación del referente del narcotráfico en la definición de procesos y de sentidos y significados de vida y de muerte en millones de jóvenes. Entonces, esto es lo que estamos observando. Ese es el gran peligro que está detrás de todas estas narrativas, es sobre lo que tendríamos que poner la atención. El otro asunto que me parece importante es, junto con estos aspectos de religiosidad popular como el tema de Malverde, un mito santificado, tendríamos lo que sería la irrupción de las propias mujeres que trastocan esta narrativa masculina a partir de lo que algo que yo llamo un biofeminismo. Y esto básicamente trabajado a partir de una clara apuesta por el control y el poder sobre sus propios cuerpos. Una narrativa que rompe en muchos sentidos con las propias apuestas y propuestas de los hombres en varios sentidos. Por un lado, la incorporación de corridos en contra del feminicidio, como el corrido de Ivonne Galás, que denuncia el asesinato de Vanessa Guillén, una mujer soldado asentada en Texas, quien es asediada por un teniente anglo-estadounidense, quien finalmente la asesina y la desaparece. Entonces, Ivonne Galás, dentro de la escena tomada, propone y habla, compone esta canción. Igual lo hace Adriana Ríos con una denuncia de un feminicidio de una muchacha estudiante aquí en Tijuana de Derecho. Y aparecen otras narrativas que cuestionan de manera importante aspectos centrales del orden patriarcal. Mujeres que se asumen como mujeres sexuadas, como mujeres deseantes, que no se enganchan ni asumen el rol de amas de casa, mujeres que se asumen como independientes, no dependientes, mujeres que se asumen como mujeres, digamos, no sumisas, ¿no? Mujeres empoderadas, como plantean algunos de los corridos, mujeres que efectivamente trastocan aspectos centrales de las narrativas de los hombres y tal vez ellas no sean muy versadas en la literatura feminista, tal vez no conozcan a Alejandra Kollontai, a Vera Sassulich, no conozcan a Simone de Beauvoir, a De Laurentiis, no conozcan a Judith Butler, no conozcan, digamos, los debates de los años 80 entre el feminismo de sectores populares y este feminismo más libresco. Tal vez no conozcan los debates entre el feminismo afroestadounidense con Angela Davis y los feminismos, digamos, más WASP, o la propia propuesta de, si me permiten, hablar de Domitila Barrios, pero lo que hacen es colocar de manera muy clara una apuesta de no sumisión, de no dependencia frente a los hombres. Y si bien es cierto, podemos, no sé si de manera muy clara, establecer la presencia de una narrativa femenina. Esto que discutieron Julia Kristeva, Ellen Seixus, Lucia Irigaray, pero claramente se asumen como mujeres que no van a asumir el rol de sujetadas, como dice Celia Morós, en hacia una crítica de la razón patriarcal. Entonces me parece que todo esto nos reconfigura, pero además de eso, Michelle Maciel y Michelle Maciel hace una canción donde llama a las mujeres a salir del closet. Hay unas narrativas lésbicas que impensables dentro de los corridos de los hombres. Y entonces todo esto nos genera una narrativa distinta de estos corridos tumbados que no son solo corridos de narcotráfico, que tienen con todo el conjunto de entramados de la vida, amor, desamor, descalabros, el barrio, la familia. Recordemos que tal vez el más reconocido de estos corridos es el de Ella baila sola, ¿no? Que no tiene nada que ver con el narcotráfico,
Pero aquí lo importante es que en muy poco tiempo, y con esto cierro, el tema, la escena tumbada sufre muy importantes transformaciones. La primera de ellas es el desclasamiento de estos jóvenes que venían, digamos, de los sectores populares. Un desclasamiento donde ellos se enriquecen de manera muy rápida. Algunos de ellos se vuelven millonarios, cobran más de 1 millón de pesos por componer un corrido y de esa manera también vamos a ver que también se desclasan las audiencias. Empiezan a escucharlo no solo sectores populares, sino gente de distintas clases sociales empieza a escuchar esta propuesta de los corridos tumbados. Se internacionaliza, adquiere una dimensión, digamos, internacional y en países donde no se habla español se escuchan los corridos tumbados. Se vuelve un fenómeno realmente internacional, desplazando a las principales figuras de la escena musical. El otro componente importante es que deja de ser una propuesta que podríamos identificar ubicada en los sectores con menor escolaridad, sectores universitarios, sectores con otros tipos de formaciones formales, educativas, escuchan los corridos tumbados y Barack Obama tendría a la canción de la bebé de Peso Pluma entre sus 10 listas de canciones preferidas. Entonces, pero en esa internacionalización hay una suerte de desnarcotización también de las canciones y de la escena tumbada, lo cual no hace que pierda su tinte, su textura nacional y el reconocimiento a esta propuesta que surge en México y que va a ser reconocida con el tema de los corridos tumbados. Ahora, ¿cuál es el tema aquí para discutir? No es en sí mismo la propuesta de los corridos. Yo no trabajo la música, yo trabajo los usos sociales de la música. Me interesa entender qué está detrás de estas propuestas y detrás de esto lo que vemos de manera muy clara es algo que yo he definido bajo el concepto de presentismo intenso. El presentismo juvenil, un vivir la vida a toda velocidad, una condición que el propio Chalino Sánchez, asesinado en 1992, decía, para todo el que vive recio se encuentra lista una fosa. Y lo que estamos viendo es una condición donde la incorporación, donde la narcocultura implica el riesgo como condicionante de vida. Y muchos de estos jóvenes que entran en estos entramados, no es cierto que todos vayan engañados porque de repente es solo una aplicación y ellos no sabían a lo que iban. Muchos de ellos van conscientes y la muerte está en las letras grandes del contrato. Lo que estamos viviendo es una situación de vida de riesgo en la cual son jóvenes que yo llamo tonas, que dicen todo o nada. Más vale una hora de rey que una vida de buey. Me la juego y se la están jugando. Y no están dispuestos a trabajar 10 horas diarias, 60 años de su vida, sabiendo que jamás saldrán de la pobreza. Son jóvenes que se inscriben dentro de una apuesta y de una propuesta que acorde con los códigos del capitalismo neoliberal, que sustituye el ser por el tener y que define el éxito en la vida a partir del consumismo. Es lo que tienes, es tu capacidad de consumo, tu capacidad de disfrute, lo que te otorga el éxito, al mismo tiempo que excluye a las grandes mayorías de las posibilidades de acceder a esas formas de consumo. Entonces, el referente del narcotráfico se incorporó como un elemento, como el elevador a través del cual muchos jóvenes entienden que es la única manera a través de la cual podrán vivir, de disfrutar de ciertos escenarios de vida que ellos ven publicitados y que no tienen otras opciones para conseguirlo. Entonces, en esa vida de riesgo, digamos lo que sería Ariel Camacho, digamos la figura que todos los tumbados reconocen como la figura precursora del movimiento tumbado, muere a los 22 años a toda velocidad. Adán Chalino Sánchez, hijo de Chalino Sánchez, otra figura que reconocen como precursora, muere a los 19 años a toda velocidad. Chuy Montana, acá en Tijuana, muere a los 19 años asesinado. Entonces, hay toda una dimensión donde esta vida intensa, este presentismo, este vivir el ahora a toda velocidad, efectivamente no es simplemente porque a los jóvenes se les ocurrió que esa es una forma interesante de vivir, sino que el presentismo surge cuando se te desdibuja el horizonte de futuro. Y esto viene desde la década perdida de los años 80, cuando tenemos a millones de jóvenes, en este caso excluidos por la llamada década perdida,
que entraron a un túnel cuya luz siguen sin ver al final del camino. Estamos hablando de un periodo en el cual había 230 millones de jóvenes, de personas en condiciones de pobreza. Estamos hablando de sectores amplios de jóvenes para los cuales el desplazamiento es la única manera de construir proyectos, de buscar proyectos viables de vida, que saben que no los van a encontrar en sus lugares de origen. Estamos hablando de que no se generaron los empleos que requerían, los 7 millones que se requerían en la transición de milenio para los jóvenes que se incorporaban al mercado laboral. Estamos hablando de una condición en la cual los jóvenes que inician la educación básica, en la prepa la mitad estará fuera del sistema educativo, donde los persistentes que terminan una carrera, la mayoría no va a trabajar en la profesión que estudió. Estamos hablando también de trabajos precarios, 6 de cada 10 empleos en la informalidad que colinda con la paralegalidad. Estamos hablando también de trabajos donde trabajar no saca a la gente de la pobreza. Y estamos hablando de códigos cruzados donde estas personas que señalaba que trabajan 60 años no van a obtener en esos 60 años lo que gana un boxeador en un round de esas grandes peleas que publicitan o alguno de los futbolistas o alguno de los basquetbolistas. El código del trabajo como código de productor de proyectos de vida se desdibujó ante los ojos de amplios sectores de jóvenes. Y entonces entramos al otro asunto. Frente a esta obliteración de los canales objetivos para la construcción de proyectos viables de vida, vino todo el tema de la violencia social. Vino el gran tema que tiene que ver con el despliegue de la violencia, del miedo y de la muerte a través de las estructuras del narco, pero también de los gobiernos que tuvimos, sobre todo, por ejemplo, con Calderón, donde lo que eran las masacres, donde eran los ajusticiamientos, eran parte digamos, de lo cotidiano. Y también en ese escenario de violencias, en ese escenario de desdibujamiento de los canales, digamos, de la posguerra para la construcción de proyectos viables de vida, también tenemos, de acuerdo con las encuestas nacionales de la juventud 2000-2005, en los que participé, que ante los ojos de las y los jóvenes durante ese periodo, pues no creían en los políticos, no creían en la política definida desde la relación Estado-sistema de partidos. Entonces se hablaba de la cultura de la hueva. Los jóvenes son apáticos, no les interesa. Pero era eso. A los jóvenes les interesaban agendas sociales, les interesaba el tema de los derechos humanos, se movilizaban en contra de la violencia a las mujeres, les interesaban los temas ecológicos, les interesaban los temas indígenas. Muchos de ellos se movilizaron con los zapatistas, por ejemplo. Entonces, lo que tenemos es que no creían en la política y en esos políticos. Teníamos que definir nuevos sentidos de la política, pero al mismo tiempo no creían en las instancias de procuración de justicia en un país donde más del 92% de los delitos que se cometían no eran castigados. Y no creían tampoco en los jueces ni en los tribunos, no creían en el sistema. Y tenían enorme razón si analizamos lo que ha sido el sistema judicial mexicano. Pero tampoco creían, los jóvenes en ese momento no hacían una diferencia cualitativa entre ser policía judicial o narcotraficante. Entonces, que le canten a los narcos, podemos interpretarlo y cargarlo de sentido. No es que lo justifiquemos, pero podemos entender por qué ocurre eso. Porque cuáles eran las figuras, digamos, los polos desde los cuales ellos podrían cargar de sentido, en este caso, resignificar su marco axiológico. Entonces, todo eso es parte de lo que estaba detrás de la forma a través de la cual se configuró este presentismo, este sentido de la vida por parte de millones de jóvenes en nuestros países. Y entonces lo que tenemos ahí es que en ese momento vivimos esta expansión de la violencia y en 1993 se vuelve muy visible el tema del asesinato de mujeres en Ciudad Juárez. Donde no era, por cierto, el lugar donde más mujeres estaban matando, mataban más en el Estado de México, en Guatemala, porque no es exclusivo, no era exclusivo de Ciudad Juárez. Pero ahí se vuelve muy visible lo que fue el tema de las muertas de Juárez. Pero ojo, no eran mujeres muertas, eran mujeres asesinadas.
Y las muertas de Juárez convoca la condolencia, pero no convoca la acción política porque no existe acto homicida y no existe responsables del asesinato. Esta recuperación de un concepto de la literatura del siglo XIX que hace Diana Russell, Femicide, que ella lo construye como el asesinato sistemático de mujeres por el hecho de ser mujeres, y que Marcela Lagarde traduce como feminicidio, donde Julia Monarres y otras van a trabajar esta idea con una implicación sexual, dice Julia Monarres, efectivamente posibilitó otras formas de acción política en el caso de lo que estábamos viviendo del asesinato de mujeres, la mayoría de ellas mujeres jóvenes. Entonces, pero yo pongo una acotación aquí. El tema central, si bien es cierto, es más que el patriarcado, es el orden patriarcal, que es la forma que asume el patriarcado en distintos ordenamientos sociales, pero en este caso el eje para interpretar lo que estábamos viviendo es la precarización de la vida. Efectivamente, es este orden patriarcal implícito en la violencia contra las mujeres, sobre todo en ámbitos precarizados, que tanto en una situación social de clase, de pobreza, como identitaria. Mujeres, en este caso, de ascendencia indígena, caso mismo de ser propias mujeres migrantes, trabajadoras, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de esto, propuse el concepto de juvenicidio, que alude a que en realidad esos más de 260.000 asesinados durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, la gran mayoría, más del 90% de la gente que se asesinaba en ese momento eran hombres y la mayoría eran hombres jóvenes. Entonces propusimos el concepto de juvenicidio, a partir del cual hemos venido interpretando procesos que se viven en América Latina y que al final de cuentas están implicados en lo que serían estrategias bio y necropolíticas contra las poblaciones latinoamericanas. Este concepto de biopolítica de Foucault, que trabaja en el seminario en el sentido de la incorporación de políticas de salud a partir del siglo XVIII por parte de los grandes estados nacionales, y el otro eje que es el que trabaja en la microfísica del poder, en vigilar y castigar, en sus estudios sobre las clínicas y las cárceles, donde básicamente tiene que ver con este conjunto de dispositivos que participan en el control, en el disciplinamiento y en el poder sobre los cuerpos de los otros y de las otras. Esto, digamos, matizado después por Giorgio Agamben en Homo Sacer, quien se extraña que su maestro no se haya percatado que el principal dispositivo de la biopolítica no es lo que trabajó Foucault, sino los campos de concentración y posteriormente otros elementos asociados. Y el concepto de necropolítica, la Achille Mbembe, en el cual plantea cómo de estos estados que fueron coloniales, en los cuales se asume el derecho de decidir quién debe morir y quién merece vivir. En este caso, estos conceptos están trabajados desde este campo de lo que podemos llamar el juvenicidio, que son básicamente ejes fundamentales desde los cuales se configura lo que podemos nosotros señalar como un presentismo a partir de la precarización de la vida de millones de personas, y ese presentismo intenso conlleva muchas veces el riesgo y la muerte como un aspecto central en lo que estamos viviendo. Interesantísimo. Solamente, digamos, si pudiera, digo, es larguísimo y es muchísimo lo que nos ha contado y todo esto es muy interesante. Antes de terminar, me gustaría solo preguntarle un poco esto, porque para mí es un punto muy interesante el que va marcando ahorita al final. ¿Cuál podría ser, en pocas palabras, la relación entre la necropolítica o estos campos de concentración? En algún momento Lacan habla de, bueno, que cada quien va haciendo sus nuevos campos de concentración ahora de goce, ¿no? Entre eso y los corridos tumbados. Bueno, yo creo que si lo ubicamos desde ese malestar, digamos, para usar la misma imagen que utilizaste en tu presentación, de este concepto que desarrolla Freud en 1930, en el malestar en la cultura, lo que tenemos es básicamente que los corridos tumbados
expresan efectivamente, sí, un fuerte malestar, pero no se trata solo de un malestar, es en ese sentido de la conformación entre lo que sería el control de los impulsos del ello por un super yo que te constriñe, que te controla. En este caso lo que tenemos es básicamente lo que sería el vivir desde una condición en la cual se asume que el riesgo es su único dispositivo de vida y el canto, en este caso el canto, que se inscribe en la tradición del corrido, la mayoría de ellos cantan las cosas que conocen. Entonces ahí entramos, que me quisiera colocarlo desde un concepto que desarrollé, que sería esta relación entre el realismo trágico y la incómoda conciencia. Porque frente a este escenario de, de, de obliteración de los proyectos de vida juveniles, lo que tenemos es esta incómoda conciencia de sectores poblacionales que se arrogan el derecho de decidir lo que otra persona puede escuchar. Son personas que creen que ellos, que su propio imago debe ser, digamos, debe ser el imago que no define su yo, sino que define la colectividad, que define a todos. Y es su propia imagen la que quieren ver reflejada en toda la sociedad. Entonces, prohíben, limitan, censuran, pero esto nunca ha funcionado. Así lo hicieron con sones, rumbas, gatos, jaranas, guarachas, cuando la iglesia decían que eran propiciadores de la lascivia canallesca y de las más animalescas actitudes. Cuando preocupaban todos los ritmos de impronta africana que convocaban al movimiento del cuerpo, porque el movimiento del cuerpo es transgresor, como la risa, esta risa del San Jorge, del nombre de la rosa de Humberto Eco, esta risa del carnaval que analiza Roberto D'Amata, esta risa que analiza Mikhail Bakhtin en Rabelais, sobre todo la función de la risa en la Edad Media, porque la risa se vuelve transgresora y estos cantos populares que cuentan la historia desde abajo se vuelven transgresores. Pero también ocurrió lo mismo con otras expresiones, con el tango, con el mambo, con el rock, con el reggaetón, con el movimiento funky en Brasil, manifestaciones desde las cuales efectivamente vamos a ver estas formas de control a través de control sobre las expresiones musicales. Cuando Billie Holiday canta Strange Fruits, frutas extrañas en los árboles, y es obviamente censurada, proscrita, porque ¿cómo se atreve a cantar a esos frutos extraños colgados de los árboles, que son los cuerpos de los afroestadounidenses colgados de los árboles por los racistas blancos? Entonces, ¿cómo te atreves a cantar esas historias? ¿Eh? Claro. Cuando vemos nosotros la censura de algunas canciones de Agustín Lara, por ejemplo, porque la censura ha existido en el cine, en muchos campos. Cuando, por ejemplo, escuchamos esta canción de Serenata, de La Gloria eres tú, ¿no? Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesitas ir al cielo, Tisú, alma mía, la gloria eres tú. Pero la versión original era renuncio a Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, Tisú, alma mía, la gloria eres tú, que tiene sentido. Y así podemos seguir. Incluso en la historia de la censura en México, es uno de los capítulos de un libro que publicó Proceso cuando cumplió 15 años. Se habla incluso en 1959 cómo se prohibió a Cri porque contaminaba, despertaba la imaginación de los niños. Y esas narrativas fabuladas donde las vacas hablan, los animales hablan, el niño urbanito que ve una vaca y le habla emocionado y la vaca soberbia no le contesta, el pobre niño se va a traumar. Entonces había otra historia soterrada de gente que quería colocar otro tipo de canciones. En fin, Claro. puedo darte muchos ejemplos de cómo se da esto, pero a lo que voy con esto en términos de la incómoda conciencia, es que el asunto Doctor, daña, nada más, solo le quiero decir esto, guardemos un poco para los comentarios también finales, yo ¿eh? cierro. El tema no se coloca en transformar esa realidad de donde emergen esas narrativas, Ujú. sino que simplemente la censura pide que no los canten, que no la cuenten. Muéranse calladitos, sin esas narrativas
digamos, impúdicas, safias, de las cuales cuentan esas realidades que viven. Entonces, me parece que ahí está el eje, que se busca combatir una interpretación, la sombra de un imago, en lugar de transformar la realidad que le produce, que la produce. Excelente. Bueno, volvamos un poco a la mesa. Raúl, Ishtar, Ok, bueno, muy interesante, doctor, todo gracias. que nos acaba de platicar. Y bueno, yo elaboré un pequeño texto para conversar también y sobre los puntos que usted conversó ahorita. Algo que me ha gustado mucho de su transmisión es esto que nos ha transmitido de que no hay música sin lo social. La música utilizada para contar lo que acontece o lo que adolece la cultura. El corrido surge a mediados del siglo XIX como un dispositivo para que las personas contaran su historia. De esta manera, algo muy importante de su transmisión es resaltar que el corrido narra, no inventa. Narra lo que acontece en la vida de las personas y transmite los códigos de una época. Sin duda, el contexto de los corridos de la Revolución a los corridos actuales tienen unas coordenadas sociales distintas. Sin embargo, algo que me parece permea a través de las épocas es la violencia y también el tema de la vida amorosa. La palabra tumbado, como explica en su libro, hace una alegoría a tumbar, objetos con forma de tumba, una referencia a la muerte. También tumbar significa derribar, eliminar. La vida tumbada es una vida amortajada, dice, cercana a la muerte. En general, su inscripción en el entramado de las drogas y sus negocios, la referencia a la muerte, al poder, al consumismo, a la ley u organismos policiales, a atributos humanos como la seguridad, la lealtad y la valentía, son algunos de los códigos sociales que construyen la narrativa de los corridos. Una narrativa que habla de cosas importantes del entramado social en el que vivimos. Algo interesante es que esto se transmite para la construcción de una subjetividad individual, singular en cada uno. Cada sujeto interpretará esto a su manera posible. Y aquí es donde trabajamos los psicoanalistas, porque no estamos fuera de la cultura. Sin embargo, hay que saber leer la época, porque en tanto sujetos estamos inseridos en ese gran otro a través del lenguaje. Hemos venido trabajando en la Comisión de Biblioteca también el tema de la violencia. Y en un encuentro conversábamos sobre la carta de Einstein a Freud, que es muy interesante, se la sugiero, doctor, donde Einstein le pregunta qué lleva a las personas a la guerra, sobre lo cual él advierte que hay algo de lo humano que tiende a la destrucción y al odio. Nada más humano que el crimen también es una premisa dicha por el psicoanalista Jacques Alain Miller, que devela cómo la violencia y el crimen es inherente a la naturaleza humana. Desde que existimos hay crimen. Esta tendencia a la violencia puede coexistir en nosotros con el amor, la simpatía y la compasión. Se trata de una lucha entre la ley y la satisfacción de los impulsos sexuales y agresivos, que los psicoanalistas llamamos gozo o satisfacción. La historia de México ha estado marcada por numerosas guerras y conflictos desde tiempos prehispánicos, desde los pueblos originarios, se realizaban sacrificios, habían combates por territorios. Después llegan los españoles, en toda la América continúan los conflictos. Sin embargo, hay algunos países donde esto deja más marcas que en otros. Y las guerras contra España, Francia, Estados Unidos, la Revolución Mexicana, los enfrentamientos entre el gobierno, movimiento estudiantil, por ejemplo el del año 68, con pueblos indígenas en Acteal, en el año 97, y actualizado en el presente con la guerra contra el narco. La guerra y el conflicto presente a lo largo de los años. La guerra siempre se trata del poder, el poder como una posición de detentar lo que llamamos nosotros psicoanalistas como el falo, o una posición de amo, de poder. También implica la predominancia de una satisfacción o de una forma por encima de los otros. La música es después como una expresión social y narrativa de lo que la gente vive, también como una forma de poner voz a ciertas temáticas, una forma de hablar de lo que normalmente no se cuenta, inclusive de lo prohibido, lo velado, lo que está tapado, pero que permanece en el inconsciente colectivo. En este contexto de violencia, mi primera pregunta, o algo que me gustaría escuchar de ustedes, es si hay algo que se actualiza o se reedita en la violencia de la época de actual en relación con otras épocas.
Por otro lado, hay un empuje hacia leyes que prohíben los corridos por su apología a la violencia. ¿Qué opina al respecto? ¿Los corridos son violentos o son la expresión de una sociedad violenta? ¿Qué es lo violento? Otro punto que quería comentar es el tema de las morras tumbadas, la posición de la mujer en los corridos, que como venimos diciendo es una narrativa de la vida amorosa de nuestra cultura. En los corridos tumbados hay una recreación de la vida amorosa que pasa entre el amor al desamor, como menciona en su libro, desde una perspectiva patriarcal, machista y misógina. Se hace referencia a la prostitución, a las mujeres subordinadas a los deseos masculinos. En su libro menciona que las mujeres resignificaron los cuerpos como dispositivos sexuados, deseantes y de resistencia, así como los movimientos feministas resignificaron las relaciones de género, significado de lo público y lo privado, los códigos de sentido y significado del mundo, de la vida, del conocimiento, del poder y la convivencia. Es decir, la mujer da un giro a la escena, poniendo algo de lo femenino que siempre también entra en el orden de lo prohibido, lo velado, lo oculto, la sexualidad femenina como un enigma, ¿no? De lo que no se habla, lo cual el corrido pone sobre la mesa, siempre genera una resistencia cuando se habla de algo de lo femenino, del deseo de una mujer. Hablar de la mujer y lo femenino levanta siempre un poco de controversia y también en sí es un acto revolucionario. La narrativa del corrido se trata de tener, más no del saber. Eso lo dice en su libro, me parece interesante. Justo para los psicoanalistas consideramos que hay una posición femenina que está más del lado de la falta y del no tener cuando se habla de la mujer. Todo lo que se describe en el corrido, del lado del éxito, reconocimiento, poder, felicidad, éxito, consumo, son del lado del tener. Justamente la mujer entra en esa serie como un objeto más a poseer, reducida a cuerpos subordinados a la voluntad sexual de los hombres. La mujer trofeo, buchona, voluptuosa, la más bella de la fiesta, que es utilizada por el hombre como un símbolo de la fuerza y del poder que tiene. Entonces, de un lado, la mujer como objeto de poder, que también se cubre del semblante de ser la que tiene lo que el hombre necesita, pero al mismo tiempo tenemos las morras tumbadas que no necesitan de un hombre para sentirse amadas, que sería el otro extremo del absolutismo, ser inalcanzable, poder tener lo que ella quiere sin que eso pase por un hombre, como le expresan las cantantes Ivonne Galás, Tania Domínguez, Lluvia Arámbula, entre otras. Puedo leer de ambos extremos dos posiciones femeninas de poder y del tener, algo que el otro necesita, aunque sea inalcanzable para dividirlo, para castrarlo. El cuerpo y la sexualidad femenina cobran un lugar importante porque se trata de un cuerpo que trata de responder a la pregunta que dijo Freud hace unos años, ¿cómo es ser una mujer? ¿Qué es ser una mujer? Quería a este punto preguntarle cuál es su opinión sobre este imaginario social que el corrido transmite alrededor de lo que es ser una mujer. Antes de pasar a las preguntas, Raúl, podrías, bueno, doctor, no sé si más o menos tuvo la oportunidad de pensar un poco la respuesta a Ishtar. Si no, Sí, pensémoslo un poco más después de la participación de Raúl, ¿le parece bien? sí, pero como ya me conozco que soy como carro viejo, que tardo en arrancar, pero ya que agarró aviada, me prefería entonces que hable Raúl y así junto las dos preguntas. O si quieren responder, como ustedes lo prefieran. No, excelente. Mejor Raúl y en un Adelante. momento le volvemos a dar el lugar a usted. Gracias. Muchas gracias, Omar. Gracias, doctor. Yo estaba pensando en términos de la censura y en las tendencias últimas a censurar por el lado del Estado, pero a, a darle un tratamiento de mal gusto, o de que escuchar este tipo de música como muchos otros, como el reggaetón, como bien nos decía, como el tango, como el chuchumbé en la colonia. eh, esta tendencia a la censura del corrido tumbado se inscribe, me parece, en un mecanismo que tenemos los seres hablantes a producir respuestas, a producir respuestas sobre lo que nos pasa, que estudia el psicoanálisis con mucha atención. Por ejemplo, los sueños, por ejemplo, los chistes, los lapsus, los actos fallidos y el arte. En ese sentido, pensando que los seres humanos
tramitamos creativamente lo que nos pasa. Para el psicoanálisis, un síntoma como la consecuencia o la respuesta subjetiva al encuentro con el mundo, con la sociedad, lo último que haríamos sería callarlo, ¿no? Lo último que haríamos sería callar un síntoma, o tratar de eliminarlo o censurarlo de alguna manera. Entonces yo quería pensar en el tema que nos convoca hoy, en el corrido tumbado y en su estética, como un síntoma de una sociedad profundamente podrida y violenta. Más o menos en ese sentido es mi comentario. Y decía hace un rato que es sin edulcorantes, por ejemplo, el movimiento alterado. Y a mí me parece que hacer de lo ominoso, de la guerra, de, de esta violencia brutal que vivimos en ese periodo de la historia de México, me parece que hacer un corrido, aunque sea un corrido alterado, aunque hable de descabezar, es ya un tratamiento, es ya darle una vuelta más. Y por último, recomendarle a una cantautora de Sonora, comediante que se llama René Ghost, se autodenomina la Centaura del Norte y, y hace corridos feministas muy, muy bonitos. Bueno, Quintana también, ya está haciendo cosas bien interesantes. Ok, bueno, hago una primera reacción. Bueno, efectivamente, miren, las violencias, más allá de esto que sí he trabajado teóricamente en el libro La danza de los extintos, eh, juvenicidio y poderes sicarios en América Latina. Y les digo, quien le interese, José Manuel Valenzuela, pegadito y con minúsculas, .org, es mi página y la mayoría de estos libros están ahí de acceso directo. La violencia, al final de cuentas, tiene que ver con toda violencia es un medio, como trabajó muy bien Walter Benjamin, como trabajó Hannah Arendt. Es un medio y efectivamente para de sumisión, de control, de poder, de obtención, de obligar a la conducta, a la acción o de someter a otras personas. En este caso hay varios tipos de violencias. Efectivamente, la violencia es concomitante a la propia vida, pero en este caso hablamos de las violencias sociales que básicamente se inscriben en esto que estamos hablando. Inclusive la violencia, alejándonos de estas teorías psicológicas de los 30, 40, del tema de lo que sería la frustración-agresión, ¿no? Donde las teorías de la frustración-agresión, donde hay respuestas simplemente desde la frustración por parte de las personas, pero que niega la racionalidad en esas acciones, nos podemos colocar en que efectivamente las violencias se inscriben en formas, digamos, racionales y que inclusive estas violencias de la ira, que trabajan algunos colegas, bueno, que trabaja Walter Benjamin, que trabaja Hannah Arendt, como en el caso, por ejemplo, y perdónenme el ejemplo, pero por ejemplo, cuando movilizaciones, cuando se destruyen esculturas o vidrios o aspectos que aparentemente no tienen nada que ver con los objetivos que se buscan cuando la gente se moviliza en una acción colectiva, que siendo acción colectiva, por lo tanto, se define, se diferencia de los movimientos de agregado, porque existe una definición colectiva del sentido de la acción. Entonces, cuando estos actos se apartan de ese sentido colectivo de la acción, que cuando ya se tiene un adversario y busca una transformación del orden social se convierte en movimiento, pero en este caso esa ira se produce cuando están dadas las condiciones para que se resuelvan los problemas, pero no llega la solución, no llega la justicia. Entonces, es estas formas de violencia que también encontramos. Y entonces, lo que podemos ver dentro de lo que son estas formas de violencias objetivas, estas violencias yo llamo estructurales, pero que, digamos, no es que yo la llame, ya hace mucho tiempo mucha gente les ha llamado así, pero que están ya instaladas como dispositivos de regulación de las formas sociales. Y son esto que posibilita, que permite, que justifica que los hombres golpeen a las mujeres, que los padres les peguen a los hijos. Son formas de violencia a veces muy instaladas de forma estructural en lo social.
pero yo incorporo una condición de las violencias estructurantes, que es cuando un dispositivo político detona formas de violencia que después se incorporan como parte del entramado cotidiano. Esto que hizo Calderón en la supuesta guerra contra el crimen organizado, que generó unas formas de violencia que no existían, que no estaban instaladas en nuestra sociedad y que las vivimos de manera brutal y las seguimos viviendo. Esto es una forma de violencia estructurante. Y en ese sentido lo que vemos es que parte de los múltiples juegos que participan dentro de estas formas de violencia, hay algo que yo llamo lo sónimo, que es básicamente el sentido opuesto del ominoso de Foucault, en el sentido de cómo estos aspectos de lo familiar se van volviendo, digamos, aterrorizadores, nos generan miedo, se nos vuelven ajenos, se nos vuelven atemorizantes, se nos expropian, ¿no? Estos entramados afectivos que teníamos, estas figuras, estos espacios de afecto se nos confrontan, pero después entramos a una fase que esto yo llamo lo sónimo, donde parecería que la condición filoominosa se instaló también en nuestra sociedad. Y entonces lo sólido tiene que ver con esta fascinación por la violencia. Parecería que es un juego donde la gente habla y lo comenta, se vuelve parte del paisaje cotidiano para hablar no desde el rechazo, sino la recreación de la propia violencia y del miedo como parte incorporada en el paisaje de nuestras propias ciudades, porque finalmente lo luminoso nos expropió nuestros espacios, nos expropió, muchas veces también nos separó de las propias personas, nos volvió, digamos, temerosos, muchas veces de la convivencia, de la cercanía con otras personas. Entonces, pero también tenemos esta condición ozónima que así le he puesto exactamente en sentido opuesto, no solo por jugar con la palabra, sino para plantear esta dimensión social que estamos observando, donde este regodeo en la violencia se vuelve parte de nuestro paisaje cotidiano. Y entonces de ahí efectivamente el tema de qué es lo violento, las representaciones o la propia realidad que vivimos. Y en este caso lo que creo que es importante destacar dentro de lo que serían estas lógicas de la prohibición, tiene que ver con la tentación autoritaria, tiene que ver al final de cuentas con violencias instaladas donde muchas de las canciones lo recrean, no solo, ojo, la tentación autoritaria tiene varios problemas. Primero lo que ya señalamos, que es inútil, que prohibir no ha logrado, digamos, invisibilizar estas expresiones populares y afortunadamente seguimos disfrutando de maravillosos sones, rumbas, gatos, jaranas, guarachas, corridos, en fin, muchas músicas que han sido proscritas. Isra conoce bien el tema del movimiento funk en Brasil, que venía de los bailes de pesada de los años 60, que fueron empujados hacia las favelas y desde ahí recrearon un movimiento muy parecido al reggaetón, al tototoma, como decían en Brasil. Pero entonces tenemos eso, pero aquí lo que quiero yo destacar es que la tentación autoritaria no se reduce a esta dimensión de su incapacidad para realmente obliterar las condiciones para la escucha, sino que tiene otro problema, que es que la tentación autoritaria es un tobogán, que no sabemos dónde termina. Y yo siempre digo, esta necesidad de interpretar las violencias que vivimos no son exclusivas de los corridos, están en muchas de las formas y formatos expresivos del arte, de la cultura, en su sentido amplio. Entonces yo me pregunto y siempre lo digo, entonces ¿cuál es el sentido? Entonces después de los corridos seguiremos con los otros ritmos que hablan de esas violencias como ya se señalaron aquí. Vamos a continuar y vamos a prohibir El amante de Janis Joplin, Efecto Tequila y Balas de Plata de Elmer Mendoza. Vamos a prohibir Las amapolas se tiñen de rojo, Tierra Blanca La maldición de Malverde de Leonidas Alfaro. Vamos a prohibir La Reina del Sur de Arturo Pérez Reverte. Vamos a prohibir La Virgen de los Sicarios de Vallejo. Vamos a prohibir Rosario Tijeras de Jorge Franco. Vamos a prohibir El Padrino de Mario Puzo. Y vamos a seguir vamos a prohibir Los Bandidos de Río Frío. Nos vamos a ir, entonces, ¿cuál es la lógica de la tentación autoritaria? Y nos vamos a seguir en el cine.
Y toda esta secuela de películas que llegan hasta Soderbergh y Traffic, vamos a prohibir, se van a prohibir todo lo que tiene que ver con la recreación del teatro, Contrabando de Víctor Hugo Rascón Banda, las instalaciones de Teresa Margoles, las piezas de coreografía de danza contemporánea de Minerva Tapia, como La Cobija o Cuerpitos Fronterizos, que trabajan estos temas como una necesidad de entender ese mundo violento, esa realidad que nos atrapa, esa realidad que nos atemoriza, esa realidad que a veces nos quita seres queridos. Entonces, ¿lo vamos simplemente a decir que queda prohibido que todo esto se enuncie? No. Y en todo caso, y el tema de las mujeres, efectivamente, el tema de las mujeres, pero yo insisto, no solo en términos del corrido, el orden patriarcal atraviesa toda la narrativa, en este caso de la ciudad letrada, pero también de los sectores populares, ¿no? Puedo darles múltiples ejemplos que tal vez no vendría al caso ahorita, pero que vendrían desde digamos, desde el cantoral mexicano, canciones como El Taur, donde el honor se define por el cumplir la palabra, ¿no? Y el tipo apuesta hasta su mujer, la pierde, su mujer entre comillas, ¿no? Como lo plantea la canción, y la pierde, entonces dice él, para mí las reglas del juego siempre son reglas de honor, te entrego lo que más quiero, pero te la entrego muerta aunque me destroce el alma de sentimiento y dolor. La mata y se la entrega. Muy honorable, un hombre de palabra, ¿no? El preso número 9 y podría yo seguir con una enorme cantidad de canciones, Mátala, en fin. Pero también nos podemos ir con el Otelo de Shakespeare. Ujú. Me gustaría, creo que ha quedado muy clara la secuencia, doctor José Manuel. Me gustaría ahí hacerle una pregunta para que podamos conversar un poco más. Dime, dime. Yo tengo un par de dudas. Por ejemplo, algo que es revolucionario, ciertamente nunca tarda en ser oficialista, ¿no? Y me parece interesante el punto que va proponiendo, porque para mí es interesante que gran parte de lo que se tiene como, no sé, como narcocorridos, yo la verdad es que sí sé muchísimo menos que usted al respecto, pero estos corridos en donde constantemente hay una violencia inscrita, muchas veces han sido pagados por los mismos narcotraficantes, ¿no? Hay algo, pues, del narcotráfico que de repente podríamos decir que tiene una voz oficial en México y que paga para que se le haga cierta diseminación del discurso. Usted lo decía, muchos jóvenes no acuden engañados, acuden de alguna manera a sabiendas de que, bueno, y quién sabe hasta dónde sepan la vida que les espera, ¿no? Pero me parece interesante ese punto. Por una parte, el oficialismo que de alguna manera ahora el narcotráfico, y si de alguna, mi pregunta sería, de alguna manera las canciones no son eso, una diseminación del discurso. Ujú. Y bueno, para mí, la tentación autoritaria de censura, ¿no? Y yo pensaría, bueno, ¿quién es la autoridad ahora? Si no es el narcotráfico y el gobierno, pero que además son los más interesados en esto, ¿no? Pero bueno, antes que me responda, Elizabeth, ¿tú tienes por ahí alguna pregunta? Hola, buenas noches. Agradezco la posibilidad de hacer esta pregunta. En particular, en su libro de Corridos Tumbados, al final aparece un glosario tumbado, en el cual se pueden ubicar eh, algunas palabras que, digamos, son representativas de muchas de las letras, de las composiciones que tienen estos intérpretes de estas historias y referentes. Me llama la atención altamente una observación que en algún momento cuando llevé esta lectura con alumnos, jóvenes alumnos de preparatoria, que me pareció bastante prolífico en una actividad sobre proyecto de vida, me parece que hicieron una observación del por qué no aparecía la palabra alucín, cuando es algo que se escucha frecuentemente dentro de la jerga popular.
sobre todo del narcocorrido, el corrido tumbado y todo eso. Entonces, no sé si pudiese eh, en cierta manera mencionar, por ejemplo, si dentro de esta misma consideración la palabra Lucín este, tenga como también algún significado especial o bien refiere a posteriores elaboraciones de narcocorridos o corridos tumbados más actuales, porque los jóvenes van, pero en velocidad muchísimo más diferente a nosotros, los adultos, los profesores, etcétera. Entonces, si pudiese comentar algo al respecto. Muy bien, muchas gracias. Mira, solo cierro lo que estaba diciendo rápidamente. Efectivamente, yo creo que en estas narrativas las mujeres rompen crean fisuras en el orden patriarcal, pero al igual que los hombres, siguen inscritos en formas cosificadas de construcción de las relaciones, donde no hay una ruptura con el orden capitalista. Siguen reproduciéndose narrativas como te pongo casa, carro y chofer, y siguen definiéndose mucho en función de la posesión de objetos, de cosas, la exhibición como forma de éxito. Y creo que eso me parece importante dentro de lo que estamos analizando. La otra cosa es que efectivamente, como decía, ellos pueden recibir más de 1 millón de pesos por componer un corrido. Entonces está esta dimensión donde efectivamente muchos narcotraficantes se mandan a hacer corridos, ¿no? Donde quede constancia, porque es una vida de riesgo y la trascendencia finalmente se configura a partir de esta posibilidad de quedar registrado en un corrido. En realidad no son tantos los si vemos ya la producción que existe, pero también hay que decir que tampoco esto no lo inventan los corridos tumbados, que lo que eran las versificaciones colectivas después transitaron a algo que Bela Bartók ha definido de lo popularesco, que yo lo traslado a la lógica del corrido, y es ya no solo las construcciones y versificaciones colectivas, sino gente que realiza corridos por encargo. Y esto, miren, Emiliano Zapata tenía a Marciano Silva como corridista de cabecera. Francisco Villa tuvo hasta un cineasta y algunas peleas las definió dependiendo de la luz. Y el tema de los corridos por encargo, el priismo a lo largo de muchas décadas, cada año nos bombardeaban con los corridos a candidatos, y casi siempre hombres eran, donde se contaban las virtudes imaginadas de esos candidatos. Entonces, esta idea de mandar a hacer corridos no lo inventan ellos. Posteriormente ya, efectivamente, con el movimiento con el crecimiento del narcotráfico, empiezan a mandar a hacer corridos también los narcotraficantes. En Colombia, por ejemplo, corridistas mexicanos iban a componerles corridos allá. Y también lo que tenemos aquí en el caso de de los corridos tumbados. Entonces, esto nos lleva a pensar lo que sería, cómo se coloca esta expresión narrativa. Yo no la veo como un movimiento revolucionario, sí lo veo como una expresión que incomoda al poder, y lo incomoda porque al final de cuentas evidencia los hierros, evidencia los fracasos, evidencia las limitaciones. No es una narrativa, digamos, contrahegemónica, no es una narrativa contracultural, ¿no? Sí, para mantener esta, no es una narrativa revolucionaria. En este caso lo que tenemos, como lo planteé, la producción de narrativas que perfectamente son asimilables dentro de este orden, dentro del sistema, para usar esta imagen vaga. Pero entonces, esto es muy importante entenderlo así. Pero por otro lado, el sistema tiene una enorme capacidad para engullir, apropiarse, comercializar y vomitar las disidencias. Así lo han hecho a lo largo de la historia. Y así lo hicieron con el hipismo. Y quieren Shakira. Muy bien, les hacemos la ropa con Shakira. Ah, quieren los pantalones rotos porque ustedes son muy solidarios con la clase obrera. Se los fabricamos ya rotos.
Ah, son punks, quieren los estoperoles, como la rebeldía de punta. Les hacemos las chamarras ya con los estoperoles. El sistema ha tenido esa enorme capacidad de fagocitar, de comercializar, de utilizar y de vomitar las expresiones, las disidencias. Y en este caso, ¿qué es lo que estamos observando? Eso me parece súper, súper interesante, porque al mismo tiempo que tenemos toda esta ofensiva de prohibicionismo, y aclaro, pongo una nota de pie de página, no es la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo estoy de acuerdo con la posición de ella cuando dice prohibir no es la solución, no es la propuesta. Y estoy de acuerdo cuando dice propongamos proyectos de apoyo a la creatividad artística y musical de las y de los jóvenes. Me parece extraordinario. Me parece extraordinario que haya programas sociales de apoyo para la configuración de proyectos de apoyo a los proyectos de vida de los jóvenes, que se aumenten los salarios, que se generen mejores condiciones de proyectos de vida vivibles. Pero ojo, mientras existan estos entramados generadores de estas violencias y de estos episodios hórridos, habrá corridos que cuenten esas historias. Pero entonces entramos a este tema del que hablábamos. Ok, viene toda esta censura, la condena. Pero por otro lado, nosotros podemos pensar en figuras como Natanael Cano, quien es figura de marca de varias empresas de las más prestigiadas del mundo de marcas de ropa. Pero si nosotros vemos sus últimos conciertos, que fueron súper exitosos, en realidad, Natanael Cano, de la cachucha a los tenis, es Adidas. Tú- la escena tumbada se transforma en una pasarela de Adidas. Y los músicos Adidas, y los bailarines y bailarinas Adidas. Entonces, todo se transforma en una pasarela Adidas. ¿Y quién transmite todos esos conciertos? Disney. Entonces, para que veamos cómo se da esta situación donde más allá de a veces de lo encendido de algunas narrativas, cómo al final de cuentas lo que se busca es esta incorporación, porque al final de cuentas ellos van a, su éxito está montado sobre las empresas, en este caso de las redes sociales, y desde ahí está construida esa expresión. Ahora, esto tiene que ver con una forma de comunicación cifrada entre narcotraficantes. Yo creo que no lo necesitan. Ellos tienen mecanismos más directos para hacer llegar sus mensajes. No creo que estén jugando con decir, oye, dile al 701, ¿no? Que es el Chapo Guzmán, que es el número que le adjudicó Forbes entre los más ricos del mundo, que le diga al del sombrero, ¿no? Que es el Mayo Zambada, que, que, que hable con las pisas, ¿no? Que es la chapiza, que son los hijos del Chapo Guzmán, para que, entonces, esto no ocurre así. Efectivamente, los jóvenes tienen un lenguaje muy amplio. El alucín, efectivamente, es una palabra que utilizan los jóvenes. Mira, yo no lo he escuchado tanto en Sinaloa, Sonora, Baja California, pero efectivamente sí lo he escuchado entre los jóvenes. Y si no lo coloqué es porque no aparecía en ninguno de los corridos que yo analicé, porque efectivamente ahí hay todo un glosario de términos que yo he desarrollado desde que trabajé mucho pachucos, cholos y chavos banda. Desde entonces hago los glosarios a partir de recuperar las palabras que ellos utilizan en su lenguaje coloquial. Y aquí me pareció interesante porque efectivamente hay una serie de términos como no sé, Lady Gaga, ¿no? Que algunos pueden pensar que aluden directamente al artista y pues no tiene que ver con la artista. Y entonces creo que ayuda para entender, digamos, para descifrar el sentido de los corridos, porque a veces, digamos, algunos corridos efectivamente se convierten en elementos muy cercanos al albur, ¿no? Donde si no tienes los códigos, pues no entiendes. Y se pierde el sentido. Por ejemplo, esta crítica al corrido de mis tres animales de los Tucanes de Tijuana, ¿no? Que yo trabajé con muchas personas y me contaron maravillosas historias de la granja a partir de esta relación con el gallo, la chiva y el perico, ¿no? Entonces la gente que no tiene el código y que no sabe que el gallo es la marihuana, que el perico es la cocaína y que el chivo, la chiva es la heroína,
pues simplemente interpreta una muy bonita historia de la granja bucólica. Entonces, esto es parte de todo este entramado de sentidos y en este caso los corridos los van a recrear. Pero ojo, y dicho todo esto, tengo que decir lo que me parece central. Eh, el narcotráfico es un dispositivo de muerte. Es un dispositivo que tenemos que verlo de ahí y que no se trata de banalizar nada. Pero pensar que prohibiendo corridos se hace algo efectivo es falso. Trabajando con jóvenes en Cuba, hablando con ellos, cuando hablan de los narcocorridos, que los conocen muy bien, para ellos es una cosa de ciencia ficción o hacen interpretaciones sociológicas porque no forma parte de sus entramados de vida. Y entro al tercer eje que iba a hablar hace rato de la prohibición, ¿no? Que a diferencia de aquellos viejos modelos de los años 30 de Merton Lasseter, de emisor medio receptor, el proceso comunicativo no ocurre así, no son zombies, la gente no es zombie que recibe un mensaje y actúa en consecuencia. Tampoco la escuela de Frankfurt acertó, porque finalmente no es cierto, tampoco este papel hipnótico de los medios o la droga que se enchufa o el tema de la teoría hipodérmica, no ocurre así. Las teorías de la comunicación nos demuestran ahora que los mensajes se inscriben en preconstruidos culturales y en matrices de experiencias que resignifican los mensajes. Entonces, no porque la gente escuche un corrido va a actuar de esa manera. Yo digo, siempre he ironizado, digo, quienes piensan así, que creen que si se hubieran prohibido los corridos no hubiera habido revolución en México. La revolución fue causa de los corridos, que habría que prohibir a José Alfredo Jiménez para reducir el consumo etílico del pueblo mexicano. Hay que prohibir a Paquita la del barrio para mejorar las relaciones de pareja. Y todos estos que bailan el venado y hasta mueven las manitas, de repente se sienten irredentos cornudos y bailan porque eso no ocurre así. Si supieran todas las canciones que bailamos y si la gente estuviera escuchando las letras, realmente sería aterrador para algunos y algunas. No ocurre así. Entonces, todo esto nos lleva a pensar, ¿qué es lo que tenemos enfrente? Tenemos enfrente, y con eso yo podría tal vez cerrar, eh, que estas historias, digamos, empiezan desde la prohibición del árbol de la sabiduría en la Biblia, que tampoco funcionó, por cierto. La gente sigue comiendo el fruto prohibido. Pero para ponerlo en este escenario del tema de las drogas y cómo se coloca el narcotráfico, pues podemos pensar que los misioneros en América prohibieron que los pueblos originarios masticaran la hoja de la coca en la región andina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador. En este caso también en Argentina se ha usado. Eh, pero cuando se dieron cuenta que disminuía el rendimiento laboral, dijeron, bueno, ok, sigan consumiendo, no hay problema, pero échenle ganitas, sigan produciendo como antes. Después de esto, vinieron la prohibición del té, del café, bueno, el tema del alcohol, pero eso los ubico en una historia que voy a decir muy breve. 1914, Ley Harrison, se legalizan los derivados de la amapola, amapola, lindísima amapola que se le cantaba. Y con esa prohibición, recordemos, que era de la cual deriva heroína y morfina. Entonces, se legaliza, en México se realizaba la Feria de la Amapola, donde se nombraba la flor más bella del ejido. No tenía nada que ver. Las drogas se convierten en estos entes diabólicos cuando se incorporan a la lógica del mercado capitalista. Después, en 1919, el senador de Minnesota, Andrew Volstead, con toda una oleada conservadora, impulsan la prohibición de la producción, consumo y trasiego de licor. Surge la famosa ley seca del 19 al 33, con lo cual se trasladaron de las destilerías a México, las cantinas, las casas de juego. Creció la prostitución identificada de las leyendas negras, pero ojo, lo que vemos es trata humana, trata de personas que se empieza a dar desde entonces, y eso nos ayuda a entender después el feminicidio, ojo, ¿eh? No solo es un tema que esté el orden patriarcal acá arriba, no, tiene que ver cómo se inscribe y precariza las vidas. Y entonces
Todo esto junto a las visitas de Charlie Chaplin, Humphrey Bogart, los hermanos Marx, Johnny Weissmuller, Rodolfo Valentino, que se casa en Mexicali, Margarita Cancino, quien bailaba aquí en el Foreign Club de Tijuana, una niña, luego se va a Estados Unidos y se convierte en Rita Hayworth. Toda esa historia del glamour, pero también de la sordidez de la frontera. Y en mediados de los 20 se ilegaliza la cocaína y la marihuana, que la cocaína la distribuían las empresas farmacéuticas. Con esta prohibición, lo que se genera es efectivamente formas de control. En 1938 el presidente Cárdenas genera dispensarios a través de su secretario de Salud, quien había sido director de la Castañeda, este hospital psiquiátrico de la Ciudad de México, que ustedes deben de conocer esa historia. Bueno, él era el doctor Salazar Viñeiras, era un especialista, un estudioso del cannabis. Entonces generaron dispensarios donde la gente iba y los usuarios de cannabis les daban sus carrujitos de buena mota. Y los usuarios de cocaína o de heroína, había médicos que les administraban para que no se dañaran y no dañaran a terceros. Estados Unidos amenazó con prohibir toda la exportación de medicina de Estados Unidos a México si Cárdenas seguía con esa estrategia. Y entonces después, y ahí surgieron las primeras organizaciones de narcotráfico, de políticos y empresarios. Del lado mexicano no era prohibido. En Estados Unidos estaban prohibidos. Entonces se generan estos que hacen que llegue la droga allá. Esto lo dijo el expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, cuando decía, es que nosotros antes siempre les decíamos por dónde. Y después Sócrates Rizo, el gobernador de Nuevo León, ratificó eso. La gente del PRI simplemente dijo, está loco y no le hagan caso. Pero esa es parte de la historia. Y entonces llegamos a lo que a mí me interesa más destacar, 1971. Richard Nixon siente amenazado su reelección, entonces establece una estrategia comprobada por la persona que impulsó esta estrategia para hacer que la gente, porque veía como amenaza a los grupos pacifistas, todos los movimientos estudiantiles, la contracultura, los feminismos que también habían asumido causas sociales. Entonces, lo que hacen es que la gente identifique hippie y drogadicto. Esa fue la estrategia. Y los jóvenes en los barrios afros y latinos, agraviados después del asesinato de Malcolm X y de Martin Luther King, lo que van a hacer es que ellos sean identificados como delincuentes, como violentos. Y a través de esa estrategia se genera una condición que es la dimensión geopolítica de la supuesta guerra contra el narcotráfico. Estamos en 1971 y desde entonces se establece como un mecanismo de injerencia política y social sobre nuestros países, con consecuencias brutales. Chile 1973, Plan Colombia, Iniciativa Mérida y lo que seguimos viviendo hasta ahora, cuando hay múltiples historias de complicidades de la DEA con grupos de narcotráfico. Hace 2 años corrieron al director de la DEA en México por sus complicidades. En Colombia cayó la directora de la DEA porque se organizaban fiestas sexuales entre agentes de la DEA y mujeres pagadas por los contrabandistas, por los narcotraficantes en Colombia. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos 2006-2007, con receptor abierto y rápido y furioso 2010-2011, entregando miles de armas a narcotraficantes mexicanos con complicidad del gobierno de Calderón y o una ignorancia supina, sin que hasta la fecha tengamos una explicación adecuada de esa estrategia. Hace algunos años el Congreso reconocía que por lo menos 12 de los principales bancos de ese país lavan dinero. Entonces estamos frente a una estrategia bionecropolítica que básicamente tiene que ver como un dispositivo geopolítico de injerencia y de control sobre nuestros países. Y sí, entonces esto lo podemos ver a la luz de una realidad brutal que estamos viviendo. En las últimas encuestas globales, bueno, la información de lo que es el informe global de las drogas, nos dice con preocupación que ha crecido el tema del consumo de drogas y que cerca del 5% de la población en el mundo consume drogas. 80-85% consumen cannabis y del resto de drogas que consumen, no aparece el fentanilo ahí, cerca del 15% tienen problemas con sus formas de consumirla. Mi propuesta es, leamos al revés la información. 95% de la población del planeta no consume drogas. ¿Por qué nos estamos matando?
Si el 80-85% consume cannabis, nadie en la historia de la humanidad ha muerto por consumo o sobredosis de cannabis. Aquí, donde en varios estados de Estados Unidos es legal, yo estoy aquí en Tijuana, la gente de Tijuana cruza la frontera y ahora la compra sin ningún problema en San Diego, porque está aceptada para uso recreativo y nosotros lo estamos matando. Y finalmente el tema de los que sí tienen problemas. Miren, si el 15% tienen esos problemas, yo diría que el resto son extraordinarios atletas de las más grandes ligas de básquetbol, de fútbol americano, artistas, académicos, políticos, en fin. Entonces, ¿por qué no establecer estrategias de control y reducción de daños? Porque la mayoría de la gente que tiene los mayores efectos es por la adulteración de la propia droga. Y establecer y fortalecer los sistemas de salud, fortalecer los sistemas educativos con información muy clara desde la educación básica sobre esto. También incorporar recepción crítica de medios y de narrativas, incluidas los corridos tumbados, que se generen dispositivos para recibir críticamente estas narrativas por parte de niños y jóvenes. Y obviamente establecer mecanismos de información a través de los medios de comunicación y las redes sociales, toda una estrategia que efectivamente descriminalice a las personas que se inician en el consumo y fortalecer los mecanismos para que puedan tener múltiples estrategias para no tener que llegar al fondo de las drogas. Y el otro punto final es fortalecer, limpiar el sistema judicial. ¿No? Porque finalmente el gran problema es que muchos de estos personajes siguen libres, donde el principal poder del narcotráfico no son las armas, sino sus sistemas de corrupción y complicidad. Entonces tenemos que limpiar esos mecanismos que hace que el sistema judicial sea la puerta giratoria y evitar que para los jóvenes siga habiendo una ausencia de diferenciación entre policías judiciales y narcotraficantes. Gracias, muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias por me escuchar. ¿Sí me Sí, escuchan? perfecto. Me quedo con, o sea, me parece que esto que hablas acerca de la prohibición, a mí me dejó más bien pensando, no lo había pensado nunca así, como lo que tú dices, más bien, ¿por qué existen los corridos tumbados? Pensar más bien desde esa perspectiva, eh, digamos, no, por supuesto, no desde la censura, sino desde esto que tú comentas sobre hay algo que el corrido nos transmite de una situación que es muy dolorosa y de muchas cosas que no podemos entender ni saber, ¿no? O sea, incluso hay el subtexto en los propios corridos, ¿no? ¿Qué, perdón? El subtexto, Ah, sí. ¿no? Tú decías, o sea, se dicen otras cosas y lo que quiero decir es que es necesario que eso esté ahí, ¿no? Es necesario que exista el corrido, es necesario que exista la música para que podamos hablar de esas cosas que nos acontecen, al menos para nosotros psicoanalistas poder escuchar eso, al menos a mí me abrió como otra perspectiva, digamos. Desde ya no me parecía que la tenía que ser la censura del corrido. Creo que hay algo que nos dice, que nos transmite de lo que no se dice, digamos. Se dice y no se dice, ¿me entiendes? Hay algo de eso que está ahí, ¿no? Y eso me parece muy interesante, me gusta mucho eso. Eso que no se dice que también está ahí, ¿no? Y que por supuesto no se tiene que callar, porque si no va a retornar de una peor manera, ¿no? Un poco eso y lo otro que decías acerca de los jóvenes y esta cuestión de por qué, digamos, esto que los lleva a pensar en esta cuestión de la cultura del narco como una salida posible, ¿no? Como no una, digamos, como que la vida no vale, o vale ese minuto en donde vas a tener todo. Me parece muy fuerte. Creo que es ahí donde tenemos que hacer algo, en esa juventud, porque eso es el futuro. Ese es el futuro de nuestro país, la juventud, los niños, ¿no? El debate nos debe llevar a pensar en nuevos y mejores
proyectos de vida, de mundo, de civilización. Eso. Eso por eso yo pongo tanto énfasis. Eso es lo que nos debe de llevar el debate. Y por lo tanto, bueno, Donald Trump tiene corridos. Yo creo que eso sí es apología del delito y de la violencia. Sí. ¿Verdad? La señora Carlota, esta persona de la tercera edad que disparó contra unas personas, en fin, a los 2 días tenía corridos. Cuando nombran al Papa, el mismo día ya tenía corridos. Nuestra realidad está contada a través de los corridos. Entonces, Sí. si no existiera el narcotráfico, no habría corridos que hablaran del narcotráfico. Así de Claro, sencillo. claro, claro. Muchísimas gracias, Omar. Te dejo a ti la palabra. Gracias, muchas gracias, José Manuel. Ustedes, cuídense Yo mucho. estaba silenciado. Muchísimas gracias, doctor José Manuel. Muchas gracias a todos los que presenciaron esto. Ha estado bastante bueno. No concluimos en nada, lo cual es buenísimo porque hay muchas ideas que siguen por ahí rondando. Y bueno, igual nosotros todavía seguiremos trabajando estas cosas. Le agradecemos mucho. Y bueno, buenas noches. Gracias. Un abrazo para todas y todos. Cuídense. Gracias, José Manuel. Buenas Buenas noches. noches, chao. Gracias. Saludos, saludos, buen camino. Igual, adiós.